amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque la verdad yo estoy increíble. Bienvenidos a este nuevo canal, yo soy Luis y espero les guste este contenido que vamos a andar subiendo semana a semana. Pero el video de hoy es de ¿cuántos de nosotros no vimos esas películas de disparos, naves espaciales, viajes a la velocidad de la luz, alienígenas extraños, muchas guerras? Tampoco no esas películas eran geniales. ¿A huevo que sí? Obviamente ya saben de qué película estamos hablando, ¿no? El título dice todo. Obviamente Star Trek. No seas estúpido, no es Star Trek. ¿No es Star Trek? ¡No! ¡Estás hablando de Star Wars! ¿No? ¿Seguro? ¿De Star Wars? Pero yo dije que iba a hacer un video de Star Trek. ¡Productor! ¿Qué está? Ni modo. Star Wars. Sí. Película épica, sí. Ah, mentira. Pero bueno, el chiste es de que el tema del día de hoy es algo basado en eso. Son 11 datos que tal vez no sabías de Star Wars. Y si lo sabes, me vale ver. Número 1. Yoda originalmente iba a ser interpretado por un mono que llevaba un bastón y una máscara. ¿Se lo imaginan cómo hubiera sido Yoda? Que nos lleva al punto número 2, segunda curiosidad. En el borrador de Star Wars episodio 6, Obi-Wan Kenobi y Yoda iban a salir de la fuerza y iban a volver a sus cuerpos físicos para ayudar a Luke para vencer a Darth Vader y al Emperador. O simplemente para aparecer en la celebración de Endor. No sé qué les hubiera parecido que hubiera pasado esto en la película. Comenta aquí abajo si es que te hubiera gustado o no te hubiera gustado que hubiera pasado esto. Número 3. Los congéneres de ET son parte del universo de Star Wars. Una delegación de estos aliens puede verse en el Senado Galáctico. Topa. Punto número 4. En el primer borrador de la historia de Star Wars, R2-D2 habla inglés estándar y era muy torpe. Número 5. Ya no me acuerdo. El actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness, dijo que las películas de Star Wars son como basura de cuentos de hadas. A pesar de ello, negoció para un acuerdo para que a él le tocara el 2% de las ganancias, lo cual fueron de ahí solamente la mísera cantidad de $95 millones. Y decías que iba a ser una porquería. Número 6. Las cataratas que rodeaban la ciudad de Naboo realmente era sal. Número 7. La palabra Ewok nunca se mencionó en voz alta en las películas de Star Wars. Número 8. La película de Star Wars vuelve al cine después de 38 años de ausencia. Esto desde que la primera se lanzó en 1977. Número 9. Darth Vader está inspirado en dos famosos villanos de los cómics de superhéroes. Uno, el Doctor Doom, y dos, Darkseid. En el número 10, que originalmente se pensaba que Han Solo fue un alienígena gordo y verde sin nariz, en lugar del apuesto cazarrecompensas interpretado por Harrison Ford. En otra etapa de la producción, Lucas y su equipo cambiaron la idea original a la de un pirata que fuera gordo. Oye, un momento, ¿a fuerza querían que Star Wars tuviera un personaje gordo? ¿Qué rayos tienen contra los gordos? A ver, fue después de la audición de Ford cuando se decidió utilizar la idea del cínico héroe que todos conocemos y amamos, ¿no? O sea, ¿quién puede ver a Han Solo? Nadie puede ver a Han Solo. Efectivamente, nadie puede olvidar este rostro de... ¡Es guapísimo el hombre! ¿A poco no? Hasta a ti te gustaría ser Han Solo, no me lo niegues. Yo sé que a ti te gustaría ser Han Solo, pero no puedes. En el número 11, el primer nombre de Yoda es Minch. Y que su edad está rondando desde los 900 años. Con razón se ve tan viejo y demacrado. Bueno amigos, eso es todo en el video de este día. Espero les haya gustado, dale like si es que te gustó. Comenta aquí abajo. Acepto mentadas de madre, críticas constructivas, lo que sea. El chiste es que dejes tu comentario aquí abajo. Dejaré mis redes sociales en la descripción del video: Twitter, Facebook, Instagram, Vine.
apenas va iniciando este rollo, así que hagamos que esta comunidad se haga más grande. Vamos a ponerle empeño, ¿no? Vamos a ponerle empeño, vamos a ponerle sazón para que cada día crezcamos más. Bye.